donde encuentras dos artículos. No queremos eso todavía, queremos la línea con todas las palabras unidas por medio del booleano. Entonces lo que van a hacer es pedirle que lo añada al historial. Entonces le van a dar clic aquí y automáticamente en la parte inferior les va a aparecer qué palabras fueron las que utilizaron con el booleano que utilizaron, y en esta parte derecha va a aparecer cuántos artículos hay con esa búsqueda. Y entonces ya tienen una línea con varias palabras, con un conector, con un operador lógico que es el booleano. Vamos bien. Y entonces, ya hicieron su primera línea, pueden proseguir a hacer la siguiente línea. La siguiente línea también va a ser un grupo de palabras con O, porque es el otro grupo de palabras que construye la otra línea. Por ejemplo, la primera línea puede ser del perfil del paciente, y si ese perfil del paciente o enfermedad tiene un estadio o tiene alguna particularidad, esa puede ser la otra línea, ¿no? Por ejemplo, que fuera túnel del carpo, se me ocurre, y abajo si está posoperado o no, y si va a estar posoperado no van a poner túnel del carpo y posoperado porque no son iguales, ¿cierto? Túnel del carpo es de enfermedad y operado es un estadio en el cual ya se sometió una intervención el paciente. Entonces no es el mismo grupo de palabras, es una palabra que la cruza. Pacientes con túnel del carpo que fueron operados, ahí iría un booleano I, no un booleano O. Entonces requerían colocar todos los sinónimos del túnel del carpo, construir una línea, y la siguiente línea que construirían sería todos los sinónimos de la palabra cirugía o posoperado o etcétera. Entonces tendrían la primera línea de la enfermedad, la segunda línea del apellido de la enfermedad o del estadio de la enfermedad o de la gravedad de la enfermedad, y entonces ya esas dos ya podrían cruzarlas con el I, para que solamente les tomaran los artículos que tienen esos dos componentes, tanto todas las variables de la enfermedad en los sinónimos como el estadio, para que sea de todos estos millones de artículos de esta enfermedad, solamente dame donde el paciente fue operado. Entonces le meto esto y esto, y es donde ustedes van a cruzar líneas, que se llama cruzar líneas. Ya obtienen la línea y la van a cruzar. ¿Cómo es que van a cruzar una línea con la otra? Ya que tienen ustedes elaboradas las líneas, por ejemplo, aquí solo hay una palabra y aquí solo hay una palabra. Aquí está el melanoma, que sería una enfermedad, ¿no? Y aquí está el sunscreen. Y entonces en el sunscreen ustedes tienen una línea y en melanoma tienen ustedes otra línea. Lo que van a hacer para cruzarlas es que se van a ir a esta zona para que lo añada al constructor. Y entonces, cuando van a meter la primera línea al constructor, o sea, esta vista previa que les había dicho hace rato, van a poner en la primera línea, clic aquí en añadir y los va a colocar en esta zona. Para meter la segunda línea y cruzarla con un booleano en particular, en este caso podría ser I, van a picarle aquí en el número, no importa qué número diga. Cuando le pican aquí en el número, les va a aparecer un menú donde vienen todos los booleanos, el I, el O, el NOT. Y aparte también quiere borrar la línea, quiere editarla, etcétera. Y ustedes pueden elegir, como estas palabras son diferentes y lo que quieren es cruzar melanoma, ¿no? Con sunscreen. Entonces lo que van a hacer es añadir esto para que aparezca acá con esta zona, y cuando van a meter la segunda línea le pican en el número y eligen el booleano I para que sea esta y la otra, esta y la otra. Ya que están las dos aquí arriba, no le van a dar search, le van a dar añadir al historial otra vez. ¿Por qué? Porque eso apenas pudo haber sido el perfil del paciente. Todavía ni siquiera lo cruzan con un tratamiento, con una intervención, con una comparación, con una variable de resultado. Requieren hacer más líneas. Entonces, cada vez que ustedes van a cruzar cada una de las partes del pico de la pregunta, van a construir su línea y van a obtener una línea resultante producto del cruce de las dos previas. Entonces, utilizaron el O y después van a utilizar el I. Cuando tienen ese cruce de esas primeras líneas, ya obtienen el perfil del paciente. Después van a construir otra con O, de acuerdo a los sinónimos, por ejemplo, de la intervención, de acuerdo a los sinónimos, por ejemplo, de las variables de resultado. Y cada vez que construyan una línea, van a poder cruzarla con el resultado de las anteriores. ¿Sí quedó claro esto? Y cada vez le van a dar añadir al historial. ¿Para qué? Para que puedan ir viendo la diferencia de artículos que van apareciendo, como lo hacíamos en la ocasión anterior, donde decíamos, bueno, es que si están estos artículos y después lo cruzas con un booleano y te reduce a tantos artículos, ¿se acuerdan?
como hamburguesa, salmonela y lo que nosotros decíamos en la ocasión anterior, y van a poder ir viendo aquí en el historial cómo va modificándose el número de artículos. Y van a poder darse cuenta cuando están cometiendo a lo mejor algún error, cuando no se metió bien la palabra en la ortografía. Entonces, aquí es donde yo les comentaba, entonces añaden y luego en el número va apareciendo el volano. Por ejemplo, aquí tienen varias líneas. Tienen la artritis de rodilla, ¿no? Y aquí es el producto ya de un cruce anterior, que es terapia ocupacional o terapia física. ¿Y cómo fue que lo hicieron? Va a aparecer de aquí de abajo hacia arriba. Buscaron terapia física y apareció esa cantidad de artículos. Buscaron terapia ocupacional como otra línea, aparece esa cantidad de artículos. Después buscan el perfil del paciente, que sería la artrosis de rodilla, y ya tienen esas tres líneas, 1, 2, 3. Lo que hicieron entonces es meterle al constructor y entonces empezar a cruzar. Decir, artrosis de rodilla, que era esta línea, la pondrían añadir acá, y después con el booleano y meterían terapia ocupacional para que les saliera una línea de artrosis de rodilla y terapia ocupacional, y vieran cómo les reduce el número de artículos. Y después en otra donde cruzan y terapia física y les salió otro número de artículos. En este caso, si ustedes observan, para esta búsqueda de revisiones sistemáticas, no les importaba si había terapia ocupacional o terapia física, lo tomaban todo como rehabilitación. Por eso ustedes van a observar que aquí, terapia ocupacional o terapia física, porque los tomaban como parte del mismo conjunto. No lo tomaban como situaciones diferentes, porque la terapia ocupacional es diferente a la terapia física, pero ellos querían terapia en general. Entonces por eso el booleano o R. Pero este y este están como un conjunto grande y lo cruzan con la enfermedad para ver cuántos artículos les salen. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces van viendo las diferencias de artículos conforme van haciendo los cruces, cómo van disminuyendo. Generalmente eso es lo que debería pasar. Ajá, pero cuando ustedes hacen un cruce, por ejemplo aquí, artrosis de rodilla y terapia ocupacional, esta cantidad de artículos, que son 63, es muy diferente a la cantidad de artículos solamente de artrosis de rodilla. Pero la primera que está ahí arriba tiene la misma numeración que los artículos desde abajo. Sí, lo que yo quiero ejemplificar en esto no es una búsqueda ordenada, lo que yo quiero ejemplificar en cada uno de los ítems que ustedes ven aquí es que cuando aparece artrosis de rodilla sola, va a aparecer una cantidad de artículos. Por ejemplo, puede ser esta, ¿no? 19.050. Pero si ustedes hacen un cruce de artrosis de rodilla con la terapia ocupacional, esta con esta, la cantidad de artículos es diferente. ¿Sí lo notan? Aquí solo son 63. Querría decir que si ustedes elaboran su búsqueda, cuando está solo una cantidad, solo una línea, van a aparecer una cantidad de artículos. Cuando ustedes cruzan, aparece una cantidad de artículos diferente. Eso es lo que yo quiero que ustedes noten de estas líneas. No sé, en este ejemplo, no que esté impecable la formación de líneas, sino que observen cómo hay una diferencia entre esta cantidad de artículos y esta cantidad de artículos. De 19.050 baja a 63 cuando hacen un cruce. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Esto no es un ejemplo de líneas, esto es nada más, quiero enseñárselos para que vean cómo se va reduciendo si hacen un cruce de líneas. Ahora, cuando ustedes terminan de construir todas sus líneas y de obtener un número de artículos al final, después de ese cruce, después de haber hecho todos los O's y todas las I's, les va a aparecer un número de artículos, por ejemplo 30, por ejemplo 40, por ejemplo 50. O si eran millones, les aparecen 3.000 en vez de millones de artículos. Y esos 3.000 serán los que requerirán revisar porque es el producto final del cruce de todas sus líneas. Y me va a decir, ok, ya tengo esos 60 artículos. ¿Y ahora cómo los voy a bajar? ¿Cómo los voy a guardar para revisarlos? ¿Cómo los voy a obtener yo en mi computadora? Entonces, para que ustedes puedan descargar la forma en la que construyeron las líneas y si después requirieran hacerla, consultarla, mostrársela a un revisor o que alguien más lo reprodujera, tiene que haber una forma en la que ustedes puedan descargar el historial. Entonces, si ustedes se van en la parte derecha superior, les va a aparecer aquí bajar el historial o descargar el historial. Cuando ustedes tienen sus líneas completas, esta no es una línea completa,
Pero si ustedes tienen sus líneas completas y culminan con su cantidad de artículos y quieren guardar la forma en la que lo hicieron, van a descargar el historial. Cuando ustedes le dan clic ahí, van a poder descargar el historial en un formato de Excel. Y en ese formato de Excel, en la celda les va a aparecer tal como estaba ahí. Les va a aparecer todas las palabras con el booleano O, el booleano I, y después les va a aparecer la cantidad de artículos que encontraron en cada una, para que ustedes puedan tener documentado cómo es que hicieron sus líneas de búsqueda. Entonces aparece de esta manera, que es muy parecido a la pantalla anterior. ¿Sí lo ven? Aquí está el número, aquí están todos los términos, aquí están todos los artículos. ¿Vamos bien hasta aquí? Ese Excel que ya descargaron de la interfase, perfectamente lo pueden guardar en su computadora, imprimir, ponerlo en una nube, etc. Ahora, cuando ustedes ya bajaron su historial, ya lo guardaron, ya lo tienen a la mano, hay un punto de las líneas donde ustedes ya tienen su parte final de artículos. Vamos a suponer que lo que yo quería buscar era el cruce de artrosis de rodilla y terapia ocupacional, con todos los sinónimos cada una de ellas, y que en total eran, por ejemplo, 63 artículos. Y esos 63 artículos son los que yo requiero revisar. Aquí ya vimos cómo bajar el historial, pero ahora quiero que puedan tener una opción de cómo descargar esa cantidad de artículos, que son esos 63. Entonces, como generalmente trabajamos en distintas, en Wi-Fi, en la cafetería, luego en la computadora, luego en el celular, etcétera, entonces pueden perderse en algún momento todos esos artículos. Para que los puedan tener a la mano siempre en su correo o en un documento, entonces hay una opción que dice que se pueden mandar los artículos a... Cuando ustedes le dan clic a esos 63 artículos, que por ejemplo teníamos ahí, les va a aparecer esta pantalla, ¿no? Con todos los títulos y las referencias de los artículos. Esta pantallita ustedes ya la conocen porque ya la hemos visto antes. Aquí, en la parte derecha superior, va a aparecer un comando que dice enviar a. Si ustedes le dan clic a enviar a, van a poder enviarse los artículos por correo. Cuando ustedes le dan clic ahí, ahorita les explico esto que está aquí. Va a aparecer un formato en el cual les va a pedir datos acerca de cómo ustedes pueden enviárselo a su correo. Entonces aquí va a aparecer una ventanita donde dice: ¿cuál es tu correo electrónico? ¿Cuáles artículos quieres que te mande? ¿Cuántos quieres por ocasión de correo? ¿Quieres del 1 al 100, del 1 al 200, del 1 al 60, del 1 al 50? Y ustedes requerirán poner cuál. ¿Desde qué referencia quieres que empiece? Si ustedes quieren todas las referencias, pues empezará del 1. Pero si ustedes ya habían guardado anteriores, pues empezará del 50 o del 100 o del 200, etcétera, de acuerdo como ustedes quieran. Y abajo pues solo les pone que escriban lo que ven ahí para detectar que no son un robot. Y después les pide cómo quieren o qué quieren que les mande a su correo. ¿Quieren que les mande nada más la referencia? ¿Quieren que les mande la referencia y el abstract? ¿Quieren que les mande la referencia, el abstract y donde hay artículo completo? Todo eso podrá venir en la ventana para que ustedes puedan elegir. Las sugerencias que siempre pidan la referencia bibliográfica y el abstract para que puedan revisar de una vez el abstract e identificar los artículos completos y descargarlos de una vez, que se los descarga generalmente en PDF cuando ustedes van acá. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? No ocupa no ocupa el internet. Sí, si lo tienen, estaría perfecto. Sí, para que hagamos un ejercicio. Ahora, la otra opción, sí, muchas gracias, adelante. Como dicen el punto más, ¿verdad? Ayúdame. Entonces, ¿Tienes internet ahí? ¿Tienes banda ancha? No, en el celular. Ah, ok. Comparte. Pues ya te quedas ahí para que hagas. Pero a de ver. este lado. No me la cae. Yo, Vamos a comentar, ¿eh?